fueron allí y le preguntaban a los investigadores, bueno, y estos 4.200 millones de dólares, ¿esos son de los venezolanos? Les voy a decir nombre y apellido de cada uno de esos venezolanos. Esos son de unos venezolanos y se autoriza la grabación para la búsqueda de esa situación. Los venezolanos en cuestión con las cuentas son los siguientes: Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía, expresidente de Cadafe, dueño de la empresa Kingway LDA, ex viceministro de Energía. Javier Alvarado Ochoa, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico, expresidente de Electricidad de Caracas. Carlos Luis Aguilera, ex oficial del golpe de febrero, ex ministro de Comunicaciones, ex secretario del presidente Chávez, presidente también de la empresa Semeca, Tecnotren, entre otras. Omar Jesús Farías, empresario asegurador. José Luis Zavala, Diego Salazar Carreño, también primo hermano también del obvio de Rafael Ramírez. Alcides Rondón, ex viceministro de Interior y Seguridad Ciudadana. Entre 16 venezolanos más que están involucrados en el caso. Comienzo uno a uno. Hace 2 años entregué a la señora Fiscal General de la República todos los hechos probatorios que le voy a entregar hoy a esta comisión. Empezando por el siguiente. En investigaciones que hizo la policía, descubrió que algunos venezolanos que abrieron cuentas en ese banco lo hicieron con estos documentos, con pasaportes diplomáticos. Estas son las las copias de los pasaportes diplomáticos que le entregaré a la comisión. Todos los pasaportes diplomáticos. Lo extraño es que cuando leemos los pasaportes diplomáticos dice asesores del Ministerio de Finanzas. En este momento, el ministro de Finanzas era el actual presidente del Banco Central de Venezuela. Pero el elemento más importante es que cuando uno revisa las características para tener pasaporte diplomático, ninguna habla de asesor. Los asesores no tienen, según la ley y la norma que establece la entrega de pasaporte diplomático, en ninguna de las características aparece asesor como poseedor de pasaporte diplomático. Como tampoco el hecho de ser familia lejana tampoco da derecho a tener pasaporte diplomático, como unos jóvenes que tenían pasaporte diplomático en Haití y que fueron encontrados con 800 kilos de cocaína. Es decir, en el caso de Andorra, ex narcotraficantes lavaban dinero con pasaportes diplomáticos del Ministerio de Finanzas. Aquí están los pasaportes. Debo reconocer que la señora fiscal abrió una investigación por este caso en específico en el 2010 y hay detenciones incluso de algunos de las personas que tenían estos pasaportes diplomáticos. Pero ¿qué fue lo que no hizo la señora fiscal? Nunca investigó quién entregó los pasaportes diplomáticos, cómo los entregaron, cómo llegaron a las manos de estos ciudadanos que permitieron lavar, en el caso de ellos, 323 millones de dólares. ¿Y qué llevaban en valijas diplomáticas al reinado de Andorra y al Banco de Madrid? Están todos los pasaportes diplomáticos.
aquí y los ciudadanos en cuestión son los siguientes. El ciudadano Tulio Antonio Hernández, asesor del Ministerio de Finanzas, pasaporte diplomático. El señor Gabriel Gil Yanes, asesor especial del Ministerio de Finanzas. Entre otros, estos ciudadanos tenían antecedentes antes de entregarle este pasaporte diplomático por narcotráfico internacional. El señor Nervis Villalobos, viceministro de Energía y Petróleo, aparece como una de las personas que tienen cuentas en el Banco de Andorra. Habría que ver cómo hizo Nervis con el sueldo de viceministro poder transitar por el Banco de Andorra la cifra de 220 millones de dólares. Luego de mi denuncia, el señor Nervis admite que tenía un contrato de asesoramiento verbal por 50 millones de euros con la empresa Duro Felguera, empresa eléctrica española. El viceministro de Energía de este gobierno era asesor externo de la empresa Duro Felguera, y la conversación más cara que yo conozco en el mundo por 50 millones de euros la tuvo con la empresa Duro Felguera. Ante esa respuesta, nuestro equipo de investigación empieza a ver quién es Duro Felguera. Y para su asombro, ya les voy a decir quién es Duro Felguera. Duro Felguera es la empresa que está construyendo la planta termoeléctrica en los valles del Tuy, la planta termoeléctrica en la planta El Sitio, que le dieron un contrato de la construcción de una planta termoeléctrica por 1.500 millones de dólares. Empresa que debió ser terminada en el año 2013. Obra que debió ser terminada porque eso era el contrato de llave en mano. Ese no es tanto el problema. Uno, no está terminado. Dos, lo asombroso es que lo que tienen hecho tiene daños estructurales impresionantes, tan graves que le voy a leer lo que dice la empresa Protesa, que es la empresa que entregó las tuberías para el enfriamiento de esa planta. Textualmente, uno de los informes dice lo siguiente: las fisuras que se han localizado en el bloque de transmisión entre el bloque de hormigón y tubo adyacente se localizan en el perímetro de la tubería siguiendo el eje circunferencial. Causas de la fisura: por la tipología, la fisura y su localización, pueden señalarse con seguridad que la causa de tales fisuras son el esfuerzo de cizalla causado por la transición entre el hormigón y el terreno. De todos modos, se puede apreciar que el terreno nativo donde se realiza la zanja presenta propiedades mecánicas, siendo muy arcilloso. ¿Ustedes saben por qué les digo esto? Porque esta es la tubería de enfriamiento de la planta termoeléctrica. Y si la tubería de enfriamiento de la planta termoeléctrica tiene fisuras, se pueden imaginar el destino final de la planta termoeléctrica. Algunos dirán, hay especulación. Compañeros, todo esto que está aquí
son fotografías de la obra hecha por los trabajadores, asombrados de lo que ahí estaba ocurriendo. Una a una tengo la historia y lo va a tener la comisión, desde que se pegó al primer bloque hasta lo que llevan hoy, el robo sistemático de la empresa Arturo Felguera, que por pura casualidad era la empresa de la cual el viceministro de Energía de este gobierno le daba asesoramiento por 50 millones de euros por un contrato. La dimensión del caso es tan grave que la empresa constructora, una de las empresas que contrataron, que subcontrató la empresa española para el caso de la planta termoeléctrica India Urquía en los valles del Tuy, manifiesta que las excavaciones y las construcciones que se estaban realizando allí no se hacían adecuadamente y el Estado iba a perder 1.500 millones de dólares. Esa empresa solicitó a la comisión que dirigía Pedro Carreño un derecho de palabra para decirle: diputados, están haciendo en este momento una obra mal planteada en los valles del Tuy, y no lo quisieron atender jamás, porque uno de los denunciantes o denunciado era Nervi Villalobos Carreño. Le suministraré. No, perdón, porque uno de los denunciados que tiene que ver también con esto es Diego Salazar Carreño. Ahora, 726 pruebas hay. E incluso los correos electrónicos que se intercambiaban las empresas con los inspectores de lo que estaba pasando con la planta termoeléctrica India Urquía. Pero no los voy a agobiar, porque sé que la subcomisión tiene que atender este caso en particular. Otro de los mencionados es el señor Diego Salazar Carreño. El señor Diego Salazar Carreño, por casualidad, es primo hermano del señor Rafael Ramírez. Pura casualidad. El señor tuvo también por pura casualidad los contratos de seguros y reaseguros de PDVSA en los últimos 12 años. Por cierto, él aseguró el palito. Cuando explotó el palito y el gobierno decidió, ojo Guevara con lo que dijiste antes, el gobierno dijo al mundo que había sido un saboteo, la empresa de Diego Salazar invocó la cláusula que dice: no pago incidentes que tengan que ver con naturaleza no de accidente, y el saboteo no es uno, y esta empresa dejó de pagar 900 millones de dólares a la empresa que dirigía a su primo hermano, solo porque invocaron el concepto de saboteo. Porque en las cláusulas que establecen la contratación de las empresas de seguro, el saboteo no se paga. Diego Salazar, según los investigadores, en este momento todavía tiene bloqueado el piquito, 200 millones de dólares. Los investigadores dicen que por sus manos llegaron a pasar 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares estimados venezolanos. Es la construcción de 1 millón de viviendas a precio de emisión de vivienda. Los 4.200 millones que envuelven el caso del Banco de Andorra son las reservas internacionales de Costa Rica. El señor Diego Salazar
llegó al extremo de entregar una famosa propina, y es lo que desata toda esta investigación, en el Hotel Ritz de París, que asombró a todos los investigadores porque gastó 100.000 euros. Una vez que se encuentran con esto, se autoriza las grabaciones. Y yo tengo las grabaciones porque ante no poderlas presentar en Venezuela en ese momento, tuvimos que filtrarlas todas a la prensa española, y ustedes de recordar que yo estuve en Andorra, en España, en esta investigación. Y no quise traerle las grabaciones secas como están de la policía española, sino que les traigo una que describe pedagógicamente lo que discutían los medios españoles sobre esta situación, y por favor quisiera que la colocaran en este momento. Centramos un poco. ¿Cómo nace todo esto? De una investigación de la Guardia Civil. Es sencillo, la Guardia Civil está investigando a la mafia rusa en Lloret de Mar. Y entonces le pide al juez, oiga, que yo quiero escuchar a la mafia rusa. Y cuando escuchan a la mafia rusa se encuentran que están hablando con los del banco privado andorrano. O sea, operación Clotilde, para investigar a la mafia rusa. Y aparecen de repente los venezolanos. Espera, vamos a pasar. Primero investiga la Guardia Civil esto de aquí. Y en Andorra escuchan a los venezolanos. Y dicen, claro, pero si escuchando a los andorranos, también nos encontramos con situaciones de corrupción o de presunto blanqueo de dinero aquí. ¿Qué pasa? Que la Guardia Civil puede investigar y judicializar casos en España, pero no casos que van de Venezuela a Andorra. No tenemos competencia. ¿Qué hace la Guardia Civil? No puede dejar pasar un presunto delito. Informa a Estados Unidos, al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Les cuenta lo que ha sucedido y entonces es Estados Unidos quien interviene el Banco de Andorra. Pregunta. ¿Qué escucha la Guardia Civil? Pues escucha a los andorranos con los venezolanos. En Venezuela van a escuchar ustedes a la mano derecha de Diego Salazar. Diego Salazar es un magnate venezolano al que le han bloqueado en Andorra 200 millones de dólares. Petrolero. Ya en su día le bloquearon aquí sus cuentas. Vais a escuchar a un representante del Banco Andorrano, que es el responsable del Internacional, junto con la mano derecha de Salazar. Atención, ¿cómo desbloquean los millones en Venezuela? ¿Cuál es el funcionamiento? Aquí no hemos aquí la otra vez, vino la gente de la policía. Cuando aquí se manejan montos muy altos, es cierto, que los bancos están obligados a dar parte a las autoridades de cualquier movimiento que ellos consideren sospechoso. Nosotros cobramos una factura grande en bolívares en un banco acá en Venezuela. Y no, pero la policía y nos dijo, mira, yo necesito saber qué es lo que están haciendo ustedes, porque ese depósito tan grande, ¿qué hizo los Diego? Bueno, esto te lo voy a contar en privado. ¿Qué hizo Diego? Llamó a unos amigos policías, les dio en aquel entonces 300 millones que serían, dígale, serían, te decía más o menos, $150,000. Sí. Le dio como $80,000 a la policía. Sí, la mandó. No, denle $80,000, vino la policía y cerró el caso. A los 6 meses, yo tuve que ir a declarar esa vez a la fiscalía. Porque necesitaban $80,000 más. Sí, se habían gastado de verano. Exactamente. Se presentaron de nuevo los señores aquí. Ellos no me hicieron citación a mí porque ellos ya sabían cómo era la vaina. Sino que citaron a mi esposa, que era la otra accionista. Y esta fiscalía no es una fiscalía en Alemania. Sí, no, ya. O sea, esto es como decimos aquí, un culo, Sí. Y mi mujer estaba atacada. Ella acaba de decir, mira, esto es una mordida aquí en Venezuela y la interrogaron. Y ella me decía, ¿qué le voy a responder a esta gente? Yo le decía, no, bueno, mira, tú le vas a decir de eso, yo no sé, de esto no sé. Y eso fue lo que ella me dijo, no sé. Pero en total, ellos hicieron su vaina normalmente, cerraron las leyes y dinero no molestaron más.
O sea, lo que nos está diciendo es el manual de la corrupción en Venezuela. ¿Tengo un problema? Pues nada, mordida, pago 80.000 euros a los policías. Problema, que los policías se gastan el dinero, y cuando se han gastado los 80.000 euros, dicen, o dólares, perdón, en este caso, quiero más. ¿Qué pasa en Andorra? Pues la forma de actuar en Andorra es otra muy diferente, no es tanto así directamente. Funciona de la siguiente forma, Susi. Si no quiere hacer esto de la misma forma que en Venezuela, y esa vaina no se hace, esa vaina se hace. No. Mira, eso en Europa tiene un procedimiento. Aquí estáis hablando de corrupción a nadie. Ahora bien, y de forma muy discreta y con mucho bajo perfil, digo, de hacer presión. Pero nosotros también lo estamos haciendo. Claro. Bien, nosotros lo estamos haciendo. Desde lo general hasta los dueños del banco, digo, están moviendo, pero claro, es invitan a cenar a uno, te comentas, eso les tiene muy molesto, que vayan a estar haciendo, que creen que se están equivocando, y ellos entienden el mensaje. Digo, tú no vas ahí dando golpes de puño en la mesa que gritas y no amenazas, no, aquí no funciona así. Pero, o sea, aquí lo que haces es, yo creo que como ministro y dijo, hombre, dijo esto, he informado de esto, creo y estamos convencidos de que es un gran error que a un juez, que a un ministro, le diga, hombre, mírate con cariño esta causa porque no puede tener un pedo muy grande, si te estás equivocando, que se te quita el sentido de que se agarra tal. Bueno, pues que a un juez le llame a un ministro y le diga, hombre, te estás equivocando con esta causa, pues es como funciona aquí. Y funcionó, porque no sé si hubo tal llamada por parte del ministro juez, pero el caso es que esos 200 millones de euros se desbloquearon. Te voy a decir algo más. Se habla de Dominique de Villepin, ex primer ministro francés. No es el único nombre que aparece, también aparece el de Baltasar Garzón. Pues lo vamos a mostrar enseguida, porque Baltasar Garzón es el que se suponía que tenía que atacar y en el PEN defender, todos contratados por la banca privada de Andorra, por los venezolanos, y las gestiones funcionaron. Hay otro abogado famosísimo del que hablamos mucho aquí que también trabajaba al lado de Garzón en lo mismo en la Saben, curiosamente se estaba investigando la operación Clotilde, hablamos de mafia rusa, y de repente aparecen unas comunicaciones, unas llamadas entre un magnate venezolano y Andorra. Y el Banco Andorra. Hemos visto en esas conversaciones que han escuchado ustedes cómo en Venezuela se apaña un bloqueo de capital, que bloquean los 6 millones de dólares. En una cuenta llegan 80.000 dólares, los ponen sobre la mesa y la policía dice, venga, Tiro para otro lado. Venga, tiro para otro lado y desbloqueamos las cuentas. Claro, en Andorra no funciona igual. En Andorra hay que hablar con Dominique de Villepin, expresidente francés, que sugiere al juez, oiga, míremelo con cariño, los directivos del Banco Andorrano, míramelo con cariño, no es tan burdo, no es tan salvaje. Hasta ahí es lo que hemos escuchado. Pero claro, también aparece un nombre conocido de todos ustedes, Baltasar Garzón, el que ha sido durante muchos años adalid de la justicia, aparece como defensor. A tope de narcotráfico, de blanqueo de capitales. Ahora aparece como defensor. Escuchen en qué contexto. De Dominique, no sabes nada, ¿no? No sé nada. Vale, pero le voy a mandar otro mensaje a Diego porque Raúl Garzón dice que se pone en contacto con él para coordinar lo que van a hacer. Porque claro, como si todos los abogados que están trabajando ahora son en la defensa. Garzón ha contratado el banco para que ataque y el banco ha contratado Diego para que ataque. Entonces son dos cosas distintas. Una es la defensa y otra es ataque. Entonces ataque lo que quiere coordinar Garzón con Villepin más que nada para decir lo mismo. Digo, y quiero que una cosa que diga uno, que el otro no diga lo mismo y tengamos un problema. Centramos un poquito. ¿Cómo nace todo esto? De una investigación de la Guardia Civil. Es sencillo, la Guardia Civil está investigando la mafia rusa en Llorente Mar. Y entonces le dirá al juez, oiga, que yo quiero escuchar a la mafia rusa. Y cuando escuchar a la mafia rusa se encuentra en esta. Bueno, estimados diputados, están viendo la conversación, las características de lo que estamos hablando. Son conversaciones oficiales hechas por la policía española o investigadas en tribunales norteamericanos, entre ellos en el distrito de New York.
Yo no sabía quién era Luis Mariano, porque el nombre nadie lo sabía. Pues el señor se llama Luis Mariano Rodríguez Cabello, del estado Monagas, de Caripe. El señor, no, apellido, tiene solo quiero decirle que tenía que averiguar los dos apellidos. El señor se llama Luis Mariano Rodríguez Cabello. El señor es del estado Monagas, de la población de Caripe, y es socio del señor Diego Salazar Carreño. Yo solicito a esta comisión que interpele inmediatamente al ciudadano Luis Mariano Rodríguez Cabello para que le explique a esta comisión cómo es eso que ellos pagaron en la fiscalía de este país recursos para callar y para tapar esta investigación. ¿Cómo es que ellos pagaron $80,000 a la policía de este país para silenciar esta investigación tan importante de recursos que fueron bloqueados en Andorra, producto de una investigación de legitimación de capitales que no ha terminado, que sencillamente se trasladó hacia otras latitudes porque ya descubrieron en dónde están esos recursos? Esta investigación ha arrojado que empresas chinas le depositaban al señor Diego Salazar recursos en el Banco de Andorra. Casualmente, empresas chinas que tuvieron contratos por vía del fondo chino en PDVSA. Pura casualidad. Esta comisión debe solicitarle al Banco de Andorra que le entregue cuáles fueron las empresas chinas que entregaron los recursos a esa cuenta personal del señor Diego Salazar, que admiten que negociaban en Venezuela y que tenían comprada la fiscalía y comprada la policía de Venezuela. El señor Diego Salazar está comprometido seriamente con compras y proyectos que no solamente estaban en el marco de su empresa comercial conocida por todo el mundo, de seguros y reaseguros, sino que este mismo Banco de Andorra, las empresas relacionadas por este Banco de Andorra, eran empresas que tenían la responsabilidad del parque eólico de Paraguaná, parque que está hoy paralizado. Pero eso sí, se compraron todos los motores del parque eólico, de los cuales no sirve el 50%. Invito a esta comisión a que vaya a los taques en Paraguaná y vea el parque eólico de PDVSA, que fue manejada por estas empresas que están vinculadas y por los mismos personajes del Banco de Andorra, paralizado. Pero eso no queda ahí, Nora. Es que estas empresas también tienen que ver con el parque eólico de Cayosagua en Paraguaypoa, que también está en las mismas condiciones, paralizado. Es decir, el Banco de Andorra demuestra cómo en el sector de seguros y reaseguros hicieron negocios en PDVSA, cómo los que manejaban el sector eléctrico hacían negocios en PDVSA. Y otra de las personas que nombran es el señor Carlos Luis Aguilera, dueño de Semaca y Tecnopren. Carlos Luis es oficial del 4 de febrero. No sé cómo llegó a ser asesor en materia de metros y ferrocarriles, de verdad que todavía no lo sé. Pero por pura casualidad, la empresa Semeca y Tecnopren asesoraban por el 4.8%, establece el contrato, del monto del contrato a las empresas españolas CAF, Dimitroni, Cobra y Constructora Hispánica, que por pura casualidad
se ganaron un contrato de 1.800 millones de dólares en la línea 1 del metro de Caracas. Y el exministro era asesor, por pura casualidad, de las tres empresas por el mismo porcentaje del monto global de los contratos. Entonces estamos hablando que en el Banco de Andorra, que comenzó con una oficina en el CCT para captar los inversionistas, que abrió un banco en Panamá, que se relacionó un banco en Islas Vírgenes, la sucursal en el Banco Madrid y propiamente el Banco de Andorra, captó dinero mínimo en esta investigación de 4 sectores. 1, del sector eléctrico, a través de las empresas que no le han cumplido a los venezolanos y que pagaron comisión a los vicepresidentes. 2, de PDVSA, directo de las contrataciones hechas en el sector eléctrico de PDVSA. 3, del sector seguro y reaseguro. Y 4, del sector metros y ferrocarriles. Las empresas españolas responsables de la construcción de líneas de ferrocarriles en este país, diputado Guevara, ninguna ha terminado la obra. En esta misma comisión vendré a presentar cómo el fondo chino ha sido manejado a tal magnitud que podemos decir en este momento que ninguna de las obras financiadas por el fondo chino ha sido concluida en Venezuela. Si no, pregúntenme a los compañeros de Anzoátegui a qué hora llega el ferrocarril en Anaco, que fue pagado desde hace muchos años. O que le pregunten a los compañeros de Cojedes a qué hora sale de Tiraquillo el ferrocarril. O le pregunten a los compañeros de Guárico a qué hora sale de Calabozo el ferrocarril. O que le pregunten a los compañeros de Puerto Cabello, de Maracay, ese mamotreto que está ahí, todo financiado por el fondo chino. ¿Cómo fue financiado? Y totalmente pagado la descontaminación del río Guaire, donde Jacqueline iba con su traje de baño a bañarse. Que es otro tema aparte. Pero descubrimos, compañeros, que la forma de pago de las empresas chinas para ganarse las licitaciones en PDVSA era a través del Banco de Andorra y a través del primo hermano. Entonces, estimados compañeros, esto es solo la punta del iceberg. En la subcomisión que ustedes designen llevaremos todo, podremos hablar, los invito. Debo de anunciarle que algunos de los denunciados aquí hace una semana se entregaron como testigos especiales ante un tribunal de Nueva York que está llevando esta investigación. Me guardo los nombres porque alteraría la investigación, pero los van a anunciar en los próximos días. Algunos de estos ex viceministros ya fueron a la oficina que se encarga de investigar la legitimación de capitales y están en este momento negociando una salida. En las próximas horas los venezolanos vamos a ver los alcances de esto, porque es verdad que ellos lograron movilizar los capitales, quedan muy pocos bloqueados. Lograron mover más de 1.300 millones de dólares hacia otras cuentas, lo lograron. Cuando ahí nombran al abogado Garzón, yo debo decirlo con claridad, Garzón está actuando ahí como abogado de una de las partes, ¿no? No podemos decir que está actuando como juez o nada, porque ya no es juez. Él está contratado por estas personas como abogado para gestionar. Yo no puedo decir incluso que todos los nombrados en esta lista de venezolanos venga el dinero de la corrupción o de la legitimación de capitales. Lo único que le estoy pidiendo a esta comisión es que cite a estos venezolanos y les pregunte, compañeros, ¿de dónde sacó usted para tener estas cifras en el Banco de Andorra? El Banco de Andorra y el gobierno andorrano están a la disposición, si es institucional esta solicitud, de entregar los números de cuentas, los montos que ahí pasaron y las empresas que depositaron desde China estos recursos. Yo le quiero pedir, estimados diputados y colegas, que se los veo en la cara. Este caso describe la barbarie. Si hay algún caso de todo lo que ustedes se van a presentar
Estos son viceministros, el primito, el otro primo, el otro viceministro, el que vende el seguro, las empresas chinas. Describe todo lo que ocurrió en este país en los últimos años, sector eléctrico, todos. Y los venezolanos nos enteramos por los medios que lo pudimos haber hecho ya desde el 2010, cuando aparecieron los pasaportes diplomáticos y que la Fiscalía tenía el caso. Si la Fiscalía hubiese hecho público este caso, si la Fiscalía hubiese actuado sobre estos pasaportes diplomáticos de Merentes, que bueno, me gustaría saber por qué Merentes dio los pasaportes diplomáticos, ¿no? O si se los falsificaron. Yo le decía a la señora fiscal, es que yo no sé, yo me conformo con que usted me diga que esto lo falsificaron, pero dígamelo. Pero resulta que la Fiscalía certificó que los pasaportes salieron de la Cancillería. Y hasta el momento yo no sé si el exministro Merentes, presidente del Banco Central, dio la orden que se lo diera sabiendo que estaban investigados por narcotráfico estos tipos. Bueno, tú sabes que los pasaportes diplomáticos vienen de la Cancillería, de la oficina de protocolo, etcétera, la que tenemos nosotros. Entonces, yo les quiero pedir a ustedes justicia. Hay que buscar justicia, porque son 4.200 millones de dólares a un país que no tiene tomógrafos ni equipo de resonancia magnética en ningún hospital público de Venezuela. Y yo estoy seguro que en esta comisión, con ustedes, dignos diputados, vamos a encontrar justicia para el pueblo venezolano. Muchas gracias.